Y el toque de Didi con el número 8, Garrincha y su capacidad para desbordar, Babá con el 18, el 10, Pelé, simplemente Pelé, y Zagallo con el número 21, el equipo de Brasil. Y vamos a ver a la considerada la mejor selección de México en su historia. Carvajal con el número 1 en la portería, 2 Jesús del Muro, 5 Raúl Cárdenas, 3 Guillermo Sepúlveda, el 4 es el jamaicón Villegas, el 8 Chava el Melón Reyes, el 6 Pedro Nájera, 7 Alfredo del Águila, el 9 Héctor Hernández, el 19 Antonio Jasso y el 11 Isidoro Chololo Díaz. A cuadro de esta cámara el árbitro Gottlieb, y el partido da principio. Del equipo mexicano el que avanza. Enseguida Jalma Santos ha interceptado. México lo pueden ustedes perfectamente identificar porque tiene la camisa oscura y el pantalón blanco, en tanto que Brasil es camisa blanca, pantalón negro. Ha sido una falta de Pedro Nájera sobre Garrincha y la primera amonestación de Gottlieb, el árbitro, a Pedro Nájera del equipo mexicano. Jalma Santos. Ha sido Guillermo Sepúlveda quien despeja y está en acción Zagallo. Cortó Díaz, interviene en acción ahora Antonio Jasso sobre Héctor Hernández. La acción Cito con el número 4. Ahora ven ustedes a Mauro haciendo su despeje. Está jugando Babá, le ha entregado a Cito, Pelé, el hombre a quien han llamado el Divino Negro. Sobre todo su formidable individualidad. La marcación perfecta del equipo brasileño dentro del 4-2-4, jugado como jugador pivote por Didi. Raúl Cárdenas, perdido la bola, y es ahora el equipo mexicano quien la conduce. Pedro Nájera en acción. Cambio de juego interceptado espectacularmente por Didi. Antonio Jasso. En acción Salvador Reyes. Y ahora Alfredo del Águila trata de escaparse, lo va consiguiendo. Ha interceptado Nilton Santos. Y ahora es el equipo mexicano buscando una abertura. Salvador Reyes. Y ha salido la pelota. Y el marcador es precisamente 0-0 en el primer minuto de juego. En acción, el equipo brasileño. Jalma Santos la dejó salir. Hay disposiciones de la FIFA en el sentido de la forma de hacer saques de banda, pero este, sin embargo, ha sido ejecutado con una sola mano, lo cual es contra los reglamentos. Poniendo la pelota en circulación nuevamente, el lateral izquierdo de México, Villegas, a Antonio Jasso. Avanza Antonio Jasso. Lo ha despojado Babá. Media cancha. Primeros momentos del partido en que los equipos prueban sus fuerzas, buscan sus posibilidades. Es Alfredo del Águila avanzando sobre Nájera. Es Díaz quien se escapa ahora por la banda izquierda. Situación de peligro para Brasil. Recoge Héctor y a punto está del primer gol caer, pero la pelota ha pasado paralela al arco. Hubiera sido este el primer gol del campeonato del mundo, una cifra para la historia. Avanzando Zagallo, le ha devuelto la pelota y ahora la tiene Pelé. Pelé burla con esa maestría incomparable de este extraordinario jugador. Buscaban la tabela, la pared, y es México quien va con la pelota por conducto de Díaz ahora. Extremo izquierdo que se va corrido al interior del mismo lado. Pedro Nájera, buscando la jugada, pase adelantado y se escapó la pelota de Sosimo. Sosimo es el jugador que sustituye a Orlando dentro de la alineación del equipo campeón del mundo. Orlando es uno de los campeones de Suecia. Sosimo ha ocupado su puesto. Zagallo. Y Babá, jugador que procede actualmente del Atlético de Madrid, que ha vuelto al fútbol brasileño, buscando la jugada de pared que no fructifica. Ha sido puesta la pelota fuera de la cancha por el mago Pelé.
Raúl Cárdenas en acción. Ustedes los identifican a los mexicanos con pantalón blanco, sobre Salvador Reyes, Mauro, Zósimo, Didi. Gran Didi haciendo una jugada de túnel, pasando la pelota entre las piernas. Y avanzando. Pues ahora Garrincha se juega recio, duro, pero limpio, buscando Garrincha la manera de entregar la pelota entre las piernas. Hasta estos momentos el equipo del Brasil está buscando el adorno individual de virtuosismo. Han engañado a Didi, Salvador Reyes avanzando. Sobre Héctor Hernández. Defensiva brasileña se ha cerrado, ha hecho las coberturas oportunamente. Héctor Hernández buscando un camino de penetración. Lo intenta individualmente. Hacia el centro. Y a punto está de caer el primer gol. Y amigos, ha puesto en peligro la meta de Gilmar. Esta vez tenemos que aclarar que se ha salvado por una actuación verdaderamente sobresaliente de Gilmar, un campeón del mundo. En accióncito, el cerebro, el hombre que conduce y se incorpora al ataque para formar el 6 clásico del 4-2-4. Va buscando huecos sobrecito a este Pelé, maestros verdaderamente del juego. El disparo se va lejos y no han encontrado todavía la maquinita brasileña hasta estos momentos la afinación correspondiente. El marcador es 0-0 a los 5 minutos del primer tiempo. Está en acción, como ustedes ven, el equipo brasileño jugando con esta habilidad extraordinaria de todos sus hombres, que sin embargo también ocurren en faltas, en errores, porque después de todo esto es un campeonato del mundo y cada lance puede ser importante. Hay un marcado nerviosismo en estos primeros minutos en el equipo mexicano y ese aplomo que todavía no puede caracterizarse por su mejor forma en el equipo brasileño. Titubeos de Raúl Cárdenas y una gran jugada que gusta a las multitudes. Antonio Jasso jugándola, y es ahora Mauro, jugador del Santos, de ese equipo extraordinario que tantos y tantos países tiene recorrido. A Zagallo, buscando Zagallo la jugada, y Antonio Carvajal en acción. La jugada que normalmente el jugador mexicano no hubiera equivocado, produce este avance que ahora lleva Garrincha. Escapó y le resultó buena la jugada, pero ha sido firme la defensiva mexicana. Es Villegas con el balón. Un titubeo de un jugador puede ser definitivo en este torneo donde actúan verdaderos maestros. El equipo mexicano avanzando, un servicio adelantado, buscando a Alma Santos, quien ha cedido a Garrincha. Una de las internadas espectaculares de Garrincha, que va a salir por un lado y lo consigue. Sigue avanzando Garrincha. Es un espectáculo, un divo del fútbol. Pelé a punto de lograr el primer tiro, pasándose la pelota en la forma que ustedes lo vieron, tocando la bola con la pierna, la parte interna del pie derecho para engañar al adversario, una finta extraordinaria, y después no pudo acertar el tiro. Villegas ha despejado y Didi recoge la pelota. 4-2-4 el sistema del equipo brasileño, 3-3-4 el sistema del equipo mexicano. O mejor dicho, 4-3-3. Didi. Didi es un maestro del fútbol. Una buena jugada que intentaba Zagallo y es el primer tiro de esquina del partido. Primer tiro de esquina del partido. Buena jugada, interceptó Villegas. Del Águila escapándose a Didi, a Jasso, a Del Águila. Equipo mexicano buscando coordinar su esfuerzo. A Nájera, entró Alma Santos fuerte y recogió Garrincha. La vía de escape favorita del equipo brasileño, así como Didi y Babá son con Pelé, la vía de escape favorita para el remate. Carvajal. Zósimo interceptando. A Nilton Santos y a Mauro. Es verdaderamente extraordinaria la forma en que los jugadores de Brasil manejan la pelota.
tocándola con una perfección, con una precisión, con una habilidad casi de juglares. Pues ahora Villegas entregó el servicio mal. Ahí pueden ustedes encontrar una diferencia en el partido. Y Pelé avanzando, le han hecho una falta. Una falta, el árbitro amonesta diciendo que en la próxima jugada será expulsado. Ordena el árbitro que se coloquen en la distancia correspondiente, reglamentaria. Todo el equipo mexicano a defenderse de ese tiro. Cada jugador forma la barrera, Carvajal los coloca y los demás marcan a sus respectivos hombres. Son verdaderamente impresionantes por los recursos que los jugadores brasileños tienen y en cualquier momento, sobre todo ahora, Didi la ha tocado, tiró mal, en el despeje y naturalmente todos a la defensiva, no había nadie. El disparo es tomado por Carvajal y las cámaras de Telesistema Mexicano se adornan con esta actuación extraordinaria de Antonio Carvajal. Bien jugado. Ha disparado Antonio Carvajal, cabecea Cito, recoge Garrincha. Garrincha, el equipo brasileño, ustedes lo conocen. Ustedes conocen al equipo brasileño con las camisas oscuras, las camisas claras y el pantalón oscuro. El equipo mexicano con sus jerseys oscuros y el pantalón blanco. Muy peligrosa la posición de Didi porque es un hombre que controla muy bien sus disparos. Carvajal hablando a sus hombres y Didi ejecutando el tiro. Fuerte hacia afuera, desviado y el marcador. A los 10 minutos de la primera parte, 0-0. Se ha escapado Pelé y hace un tiro, pegándole un poquitín mal a la bola. Le pega con la parte, la tibia, mejor dicho. Después da hacia el pie y después a la punta con un efecto que engañaba y parecía que se clavaba hacia el arco. Este es Héctor Hernández, el número 9 del equipo mexicano. Y ahora Jasso. Ustedes lo identifican por el número 19. Entregan a Pedro Nájera buscando el servicio. Pedro Nájera a Díaz, Díaz a Héctor y falló. Decíamos a ustedes que podemos encontrar la gran diferencia entre los dos equipos en la precisión de los servicios brasileños y en cierta incertidumbre en las jugadas del equipo mexicano. Avanzando a través de una barrera de 3 y 4, 7 hombres. 7 hombres a la defensiva y 3 quedan en el ataque del equipo brasileño, que de acuerdo con la elasticidad de su sistema 4-2-4, dentro de poco tendrá 7 al ataque y 3 a la defensiva. Avanzando Pelé, el prodigio, el hombre a quien todas las multitudes del mundo siguen. Babá ha sido interceptado por Sepúlveda y ahora es Díaz quien cede la pelota en una jugada de pantalla sobre Salvador Reyes. Entró el equipo mexicano buscando huecos por todas partes y ahora se adornan, intervienen en una jugada más bien de oropel que de precisión. Cito pelea, lucha con Díaz y este se queda. Le han entregado a Reyes. Ha recogido el equipo mexicano. Falló el servicio de Nájera y ahora el equipo mexicano, la defensiva, se repliega en tanto que Garrincha trata de flanquearla con sus clásicas acometidas por la banda derecha. Veamos qué ocurre. Garrincha es un jugador a quien se le obliga a jugar por dentro, difícilmente puede hacer lo mismo, el mismo daño, que si se le permite el paso por la banda exterior. El equipo mexicano cada vez afinándose un poquito mejor, pero la defensiva, el cuadro, la solidez de los jugadores brasileños es verdaderamente notable. Tomen ustedes en cuenta que en cualquier momento estos hombres tienen tal habilidad individual, tal dominio técnico, pueden cambiar el curso de un partido, en cualquier momento. Pelé sujeta una marcación severa de Sepúlveda, quien con el codo le empuja, y el árbitro, señor Dientz, ha marcado la falta. Se incorpora al ataque Nilton Santos, cuidado con él, que es un hombre que ha hecho bastantes goles jugando a pesar de que juega de defensa. Ahí está Pelé buscando la tabela y Guillermo Sepúlveda la interceptó. El equipo mexicano bordando su juego, haciendo lo suyo, jugando con decoro, con gran dignidad. No son los campeones del mundo, pero saben jugar al fútbol. Hacen jugadas muy bien desarrolladas como estas. Salvador Reyes internándose. Ha perdido la bola y está Didi.
Ahora, nuevamente el gigantesco resorte, el gigantesco acordeón brasileño, empieza a atacar siempre por conducto de Pelé, a quien el pase le ha resultado demasiado largo. Babá le pedía la pelota por el centro, Pelé la tiró abierta. Son los momentos en que el equipo brasileño todavía no está en plenitud de forma. Este puede ser el partido que les permita llegar a la forma extraordinaria que lucieron cuando conquistaron el campeonato del mundo. Didi. Pegado Didi, la bola sale fuera de la cancha, son 15 minutos de la primera parte. El marcador, 0-0. Héctor Hernández contra Sósimo. Ha sido absorbido el débil, el tenue ataque mexicano y la pelota en las manos de Gilmar, quien al empezar el partido estuvo a punto de ser batido 2 ocasiones. A Zagallo, a Nilton y a Didi, quien cede a Babá. Ustedes están viendo el desarrollo de esta jugada con mucha armonía, incorporándose siempre 2 hombres al ataque. Didi jugando. Nájera con Pelé y Garrincha. Se escapó Garrincha por fuera. Un verdadero diablo escurridizo. Le marcan por fuera y fuera la pelota. Fuera la pelota cuando ya había lanzado el centro con esa velocidad prodigiosa de Garrincha. Es Garrincha uno de los espectáculos, uno de los atractivos, una de las puntas cimeras, de las cumbres cimeras, las más altas del campeonato del mundo. Villegas despejando y cabeceó Reyes sobre Babá. Y Di realizando su tarea de medio de apoyo, acompañado de Cito en forma brillante. Y es Cito justamente quien tiene la pelota y juega sobre Pelé. Pelé es un hombre que escribe sinfonías inspiradas en cada lance, en cada momento. Titubeos de Raúl Cárdenas cediendo un tiro de esquina. Segundo que logra Brasil. Pudo haberlo evitado porque la jugada era fácil en las manos de Carvajal, pero hay cierto nerviosismo. No se conceden ningún respiro los defensores porque saben cómo es el problema. Avanzando el equipo mexicano en un contragolpe que no encuentra ninguno quien lo culmine. El Águila luchando con Nilton Santos y ahora es Mauro. Mauro avanza. Se incorpora un dominio completo, técnico y táctico del equipo brasileño. Hasta estos momentos, Cito jugando. Cito entregando el balón a Jalma. Cambió el juego y Del Muro cabecea sobre Del Águila. Tentaba la jugada y cortó Nilton Santos. Se incorpora, Cito va a buscarle el hueco, le entrega Babá. Y ahí está Garrincha, obsérvenlo. Villegas le marca por fuera para evitar su escapada. Viene el centro y ahí está Nilton. Disparando al arco, despejó México. Bombardeo, inmisericordia, nuevo tiro y salió la pelota hacia afuera. 18 minutos del primer tiempo con el marcador 0-0. Alfredo Del Águila en acción sobre Del Muro. Jesús Del Muro avanzando. A Reyes, a Del Águila en una buena jugada, bien planteada, bien desarrollada. Continúa todavía Alfredo avanza sobre Reyes, Alfredo. Y Del Águila buscando escaparse. Se le escapa. Anda hacia el centro, remate y a las manos se ha salvado Gilmar por tercera ocasión consecutiva de jugadas en que ya estaba la meta del Brasil prácticamente vencida. El remate de Héctor le faltó un poco de precisión. De haberla detenido, hubiera logrado afinar el tiro porque ventaja tenía. Hay que tomar en cuenta que nosotros lo vemos desde un palco y él está justamente en medio de la gente, de la cancha. No pudo darse cuenta de que estaba solo. Es Didi ahora. Y Cito. Pelé, el Diablo Mayor. Lo han interceptado. Y ahora el equipo mexicano, por conducto de Alfredo Del Águila, inicia un ataque, un contraataque. Alfredo dando un servicio demasiado adelantado, no hay quien lo tome y es Gilmar el que lo espera. Sin titubeo, suave, Gilmar entrega a Mauro.
Aimoré Moreira dando indicaciones por el telégrafo privado de señales a Gilmar. Ustedes saben que tienen prohibidos los entrenadores penetrar aquí. Va Garrincha, pero lo han frenado. Y es ahora Nájera sobre Jasso. Jasso, que está cumpliendo una espléndida labor de enlace. Ha entregado bien la pelota. Sobre Reyes, la dejó correr, pero no hay nadie. Es Jalma Santos, otro de los campeones del mundo. A Pelé, que la toca de maravilla, y Cito internándose la Babá. Y se nota inmediatamente la gran diferencia que hay entre Babá y los demás virtuosos del fútbol brasileño. La verdadera orquesta de solistas hasta estos momentos en que no han logrado el ritmo, el aplomo, la precisión y el tono característicos del equipo brasileño. Juegan los brasileños con la tranquilidad de quien piensa que en cualquier momento puede darle vuelta al partido. Y nuevamente el espectacular Garrincha sobre Villegas. Nuevamente lo obligan a jugar para adentro y nuevamente lo frena. No cabe duda que hay un dispositivo táctico para la marcación de Garrincha. Quería provocar un tiro de castigo, pero el árbitro, señor Diens, dice que no es falta y la cosa continúa como si nada. Jugadores que saben todos los recursos de un profesional y que tratan de explotar todo. El equipo mexicano desarrollando una ofensiva más sobre Héctor Hernández. Fuera de lugar de Héctor Hernández, marcado por el abanderado señor Schwind y ratificado por el árbitro suizo Gottfried Diens. No cabe duda que la marcación a Garrincha tiene una dedicación especial. Las acciones de Villegas son francamente claras. Es Zagallo quien avanza. Zagallo, que juega normalmente retrasado, sirviendo de un enlace más sobre Pelé. Pelé a Cito. Y ahora son 2, 4 y 6 los hombres que se van al ataque. Y ahí está Babá, a Pelé. Le han quitado la pelota a Pelé, Nájera la toma y sobre Díaz, que intenta una jugada de virtuosismo, también la sabe. El balón hacia afuera impulsado por Cito. Díaz hace su saque. Regresaron la pelota a Díaz. Busca y encuentra caminos. Le pasa a Pedro Nájera, a Salvador Reyes, normalmente interior derecho. Usted ve el número 8 en la espalda, dentro de la alineación convencional es interior derecho. Y juega ahora por la banda izquierda. No ha prosperado el ataque y nuevamente Didi. A Babá, a Cito. Cito cambia hacia Zagallo. Recuerden que Zagallo está jugando siempre retrasado. La bola buscada por Babá. Y a punto está de hacer el gol. Espectacularmente se estrella sobre las mallas. En tanto que Carvajal ha hecho una gran atrapada que el público ovaciona cordial y cariñosamente. Dignas una de la otra. Atrapada de Carvajal. La defensa mexicana cometió el hierro de pensar que era fuera de lugar y quedarse quieta mientras Babá atacaba. Ya es ahora Garrincha, nuevamente Garrincha. Hacia adentro lo mandan y ahora hacia afuera, su zona preferida. A Pelé sobre Didi, que bien ha cortado esa pelota con qué maestría. La bola es disparada, la va a tomar Del Muro. Pelean y no ha salido de la cancha. Es Zagallo contra Del Muro. El pantalón blanco Del Muro tiene la pelota Nilton Santos, despojado por Del Águila, y la defensiva mexicana briosamente batiéndose a fondo. Ha tomado la pelota Jalma. Pelé ha jugado esa con cierta parsimonia. Va escapando, lo frenan. Falta marcada por el árbitro, señor Diens, en contra del equipo mexicano. Falta cometida por Pedro Nájera. Le ha colocado la pelota y será Cito o el propio Pelé quien ejecuta en el castigo. Muy capaz sería el Diablo Mayor de lanzar el disparo sobre la meta de Carvajal. Y ahí va, al poste. Ahí va al poste, sí señor. Disparo extraordinario de Pelé, cuyos recursos son como los recursos naturales del Brasil, inagotables. Nuevamente Brasil presionando. Falta cometida por el equipo mexicano, por Alfredo Del Águila. Didi ejecuta el castigo recogiendo Cito. Cito da, 2 hombres mexicanos atacan, recoge la pelota Reyes, le entregó a Díaz. Y nuestro ataque sigue padeciendo de falta de penetración porque precisamente
Están sumamente agobiados, no tienen el apoyo del cuadro bajo, del equipo defensivo, y naturalmente se encuentran muy aislados entre una nube de verdaderos maestros brasileños. Eso hace sus avances mucho más lentos, mucho más tranquilos y mucho más titubeantes. Alma Santos, la bola ha salido. Los jugadores de Brasil hablándose, porque todavía su maquinita no se encuentra aceitada. Se ve en acción a Babá, Zagallo. Han peleado fuerte Del Muro y Zagallo, y la bola ha sido impulsada por Zagallo hacia afuera de la cancha. Sobre Jasso el saque de banda. Avanzando los mexicanos. Ha bajado Zagallo a marcar. Del Águila trata de burlarlo, no lo consigue. Es Héctor Hernández quien ha hecho la falta. El abanderado, el árbitro, señor Tiens, le señala. Y Héctor Hernández quien le cometió la falta enganchándole a la pierna a Zagallo cuando iba a lanzar el disparo. Cito desarmado por Díaz y el contraataque del equipo mexicano. Pase por dentro que Héctor Hernández no entiende, no persigue y la bola se pierde recogiéndola Guilmar. Vieron ustedes a Guilmar tomar la pelota con los pies cerrados para evitar cualquier posible fuga por algún error. Un bote malo, en fin, ustedes saben. Todo puede pasar en una cancha de fútbol. Ahí está el maestro Didi. Esta vez le han interceptado el servicio. Nájera Abré entrega a Alfredo del Águila. Son 3 hombres, 3-6 del equipo mexicano buscando caminos. Titubeando, buscando, jugando a la segura, conservando la pelota el mayor tiempo posible. Y del Águila desarmado por Sósimo. A Zagallo y Cortón del muro. A del Águila. Buena jugada podemos ver ahora. El Águila intentará la acción individual. Lo va haciendo individualmente, buscando conservar la pelota. Y ahora sí, sobre Héctor Hernández. Héctor también en jugada individual, desarmado, le entregan a Didi y ahora viene la contraofensiva de la camisa amarilla. La camisa brasileña, campeona del mundo. El pase de Didi, equivocado. Faltan ajustes en la piececita, 29 minutos de la primera parte. Marcador, 0-0. Villegas, un poco a la aventura, tirando el balón, sale Guilmar, fuera de lugar, señalado al equipo mexicano. Al equipo mexicano le han marcado 3 fuera de lugar. Ha concedido 2 córners, 2 tiros de esquina hasta estos momentos. 30 minutos de la primera parte, marcador 0-0. México esta vez escapándose después de desarrollar un avance. Foul de Mauro, que ahora se acerca porque no ha sido mala intención. Además, ustedes conocen que Mauro y Héctor Hernández son viejos conocidos, ya han jugado juntos, es decir, de adversarios, en las giras que el Santos, equipo titular de Mauro, ha realizado por la República Mexicana. Dando Nilton Santos sobre Didi y a Pelé. La abertura que a Pelé le gusta y sobre Babá que se escapa peligrosamente. Disparo y Carvajal detiene. Viene. La bandera indica que no ha salido la pelota a córner. Muy bien funcionan los árbitros hasta estos momentos. Ahí está Del Muro dándole a Del Águila y Alfredo avanza. Número 7, extremo derecho. Le pasó a Antonio Jasso, interior de enlace, que abre juego al extremo derecho, donde está ahora el centro delantero Héctor Hernández. Héctor buscando caminos, se tiene fe. Ahora la abre hacia el extremo derecho. Del Águila, hacia el centro, y Díaz buscando el disparo, pero tropieza con su propio compañero y Guilmar se ha quedado con el balón. A Garrincha y el espectáculo en acción sobre la banda derecha del campo del Sausalito en Viña del Mar. Ley de la ventaja aplicada por el árbitro a pesar de que hubo una falta contra Garrincha. Pelé es en acción. Y cortó Jasso 2 ocasiones consecutivas al maestro de maestros, al genial Pelé. El hombre por el cual ofrecen hasta $1 millón
y dice que él ni por $1.000.000 jugará fuera del Brasil. Héctor Hernández a Salvador Reyes, va a disparar y Gilmar se encargó con la pelota. Cuarta ocasión que el equipo mexicano ha tenido a su merced la meta de Gilmar, sin provocar, sin concluir, sin lograr el tanto final. Garrincha otra vez, hacia adentro, y ahora sí se coló peligrosamente, y Carvajal anula. Bien hecha la cobertura, se fijó usted como Raúl Cárdenas, el número 5, hizo un cruce protegiendo a Villegas. Salvador Reyes. Una jugada de foul sobre Didi. Tiene el balón Nilton Santos. Bueno, el árbitro ha dejado conducir la jugada y no se ha marcado la falta, seguramente por considerar que era perder el tiempo. Ley de la ventaja. El arbitraje hasta estos momentos, precioso. Ha puesto la pelota en circulación, Cito. Cito buscando la manera de buscar, de encontrar, mejor dicho, un hueco. Guillermo Sepúlveda tomándola. La entrega bien, se le escapa Jasso, pero está su compañero al alivio, es Alfredo del Águila. Una finta de Alfredo del Águila engañó a Zagallo y ahora sobre Héctor cortó Sósimo, tirando el balón chileno, por cierto, hacia afuera de la cancha. 33 minutos, marcador 0-0. El público deleitándose con el bello fútbol que estamos presenciando. Bello fútbol de uno y de otro bando, más sólido, más firme, más hecho, más completo, más campeón del mundo Brasil. Pero el fútbol mexicano, jugando bien, aunque todavía sin llegar a su nivel habitual en canchas mexicanas. Juegan con cierta cautela que no les reprochamos en lo más mínimo. Va, buscando caminos. Sobrecito, que se ha quedado con el balón. Ahora Garrincha. Villegas le intercepta, sale el balón fuera de la cancha por la línea de meta, impulsado por Garrincha. 32 minutos de la primera parte. Algo le pasa a Raúl Cárdenas, no es nada, simplemente que está atándose la media izquierda. Villegas en el saque de meta, en dirección a Reyes, quien suave, oportuna y hábilmente le entrega a Jasso. Se incorpora Nájera al ataque. No está México empeñado, empecinado en una labor defensiva a ultranza, sino se defiende con lo mejor que tiene cuando debe defenderse. Y ataca con lo mejor que tiene cuando puede atacar. Es Zagallo por el centro del terreno, normalmente extremo izquierdo, pero ahora va por el centro del terreno. Le entrega a Babá, que está en la punta izquierda, hacia Didi, que se incorpora al ataque. Didi a Pelé. Pelé a Zagallo en un cambio sorpresivo de juego que ahora Del Muro intercepta. Corta, se levanta, llega a la pelota. Con mucho brío, con mucha limpieza, con mucha energía, ha jugado Del Muro en ese lance. Y es del Águila. Obsérvelo usted. Disfrútenlo. Bueno, no lo disfrute mucho porque la pelota le ha pegado a Didi. Cito avanzando. Didi y Cito, dos generadores de avances del equipo brasileño. Y es Pelé. Garrincha a ver si se escapa por fuera. Ahora se escapó por dentro, por fuera y parece que se escapa por todas partes. Tercer tiro de esquina consecutivo sobre México, que no ha lanzado todavía hasta estos momentos. 35 minutos del primer tiempo. Ni uno solo contra Brasil. Bien tirado, un corto. Despeje recogido por Jasso, que habilita a Díaz, interviniendo Halma. Se escapa Halma. Cuidado. Carvajal, tranquilo, se quedó con la pelota. Carvajal, recordarlo, juega su cuarta Copa del Mundo. No hay otro que pueda decir lo mismo en esta organización del Campeonato de Chile. Y aparentemente está como en sus mejores tiempos. Buena jugada de Alfredo del Águila. Sigue avanzando y se ha quedado con la pelota sobre Jasso. Jasso a Reyes y Reyes a del Águila. Se escapó Reyes, se escapó del Águila y ahora Héctor Hernández busca su colocación y se queda con el balón. Sósimo fuera de acción. A del Águila se le cruza Nilton Santos, su despeje es
Fallo, lo toma del muro, le entregan a Reyes, que pierde la pelota, pero la recupera México por conducto de Nájera. Y observen ustedes, ya está todo el equipo mexicano al ataque. No podemos decir que el equipo mexicano está jugando a la defensiva. Está jugando lo mejor que puede. Buen remate de Salvador. Y con estos amigos, más peligrosos los tiros del equipo mexicano, aunque todavía no ha tenido movimiento el marcador, que continúa 0-0. Allá con cierta tibieza, como si la esperanza, la confianza fuera llegando poco a poco, cayendo como un manto refrescante sobre los aficionados mexicanos, se han oído los clásicos gritos de guerra, pero allá, muy suaves, esfumados, como en semitono, en que el equipo está jugando bien, que no está empeñado en una torpe labor destructiva, sino que está haciendo lo mejor que puede. Y ahora se escapa Jasso en una buena jugada, y el tiro centrado es fallido. La pelota se escapa, sale del terreno, rápidamente es puesto en juego. Y va a poner la pelota en acción Gilman. Hasta estos momentos, 37 minutos del primer tiempo, el partido ha carecido de tonos vibrantes, de tonos emotivos, de tonos violentos. Se ha jugado un partido de alta técnica que solamente puede ser saboreado por los gourmets. Y ahora avanza peligrosamente Babá. Se cruzó al freno del Águila y con el codo le hizo una falta. Va a lanzar el tiro Pelé. Cuidado, Carvajal. Bueno, es un duelo de dos maestros. Duelo de dos maestros. Didi es el que castiga. Lo hacen corto el disparo, afuera. Fallido. La gente molesta, abuchea a Didi y a Pelé. Pelé bate palmas, dice calma. Somos campeones del mundo. En cualquier momento podemos resolver el partido. Y a fe mía, amigos, que tiene razón. Es Raúl Cárdenas. Ya el equipo mexicano hasta a estas alturas luce más asentado, más tranquilo, más dueño de sí. Pero sigue siendo Brasil el equipo que tiene la iniciativa táctica y técnica en todo momento. La suprema calidad de sus hombres, más que la bondad de sus sistemas, está imponiéndose sobre un equipo mexicano que procede a la inversa. Buena jugada, cubierta por Del Muro extraordinariamente. Ya estaba Sósigo, que hace un momento estaba de defensa tratando de hacer un gol, estaba en el área. Ha puesto Del Muro la pelota en posesión de Salvador Reyes, que se escapa con todo el claro por delante. Díaz la pide, el balón va bombeado y se fue la pelota. Como las esperanzas. Faltan 6 minutos para que el partido termine en la primera mitad. Una buena jugada de Jesús Del Muro, que debe anotarse con estas dos cortes extraordinarios en momentos verdaderamente decisivos. La primera confusión entre el abanderado y el árbitro. El abanderado señala bola para Brasil, el árbitro decide bola para México. Ustedes saben que los tres jueces tienen autoridad, pero la del árbitro es suprema. Y se va escapando Héctor Hernández. Quiere hacerle un túnel a Jalma Santos. Eso no lo han hecho muchas personas en el mundo. No iba a ser los Reyes. Pelé sobre Garrincha, los espectaculares jugadores, y le han cortado la jugada. Y ahora nuevamente el abanderado vuelve a darle el balón a Brasil y nuevamente el árbitro se lo concede a México. Bueno, ya son 2 ocasiones consecutivas que el abanderado falla en contra. Ignoramos las razones, señalamos el hecho. Este es Pelé. No, digo mal. Este es Jalma Santos, también es campeón del mundo. Pero es que hay entre Pelé y los demás jugadores una diferencia en materia de jerarquía bastante considerable. Ahora sí han desarmado a Pelé. Jasso recoge el balón sobre Reyes. El equipo mexicano se juega con cierta lentitud, fruto del marcaje severo que ambos equipos se hacen uno al otro. Y es Salvador quien consigue
sortear la maleza, entregarle a Alfredo del Águila, que inicia una cortada, llega cerca de la línea y su centro se va hacia afuera. Saque de banda cuando se juegan 41 minutos de la primera parte y el marcador dice Brasil 0, México 0. Pone la pelota en circulación con un saque corto, preciso, exacto, que no tiene las mismas características cuando Mauro lo intenta. Ha recogido ahora Díaz. Buscando huecos Díaz, tiene que hacerse hacia la banda, marcado por Cito. Íbamos a decir primer tiro de esquina, pero no nos crean. Ha salido la pelota por la línea de banda. Pondrá el balón en circulación el equipo de México. 42 minutos y Pedro Nájera con el balón en los pies. Como las entradas sobre Reyes, cortó Sósimo, intercepta Jasso, quien cede a Del Muro. No están de ninguna manera cegados, obsesionados los jugadores mexicanos, sino que hacen su fútbol. Fuera de lugar del árbitro, del que el árbitro señala, Antonio Jasso, y con este anote usted que son 4 fuera de lugar. El partido está terminando en su primera fase. Faltan 2 o 3 minutos de juego, pero ustedes conocen la vieja sentencia del fútbol soccer. El último minuto de juego también tiene 60 segundos. Zagallo se escapa. Entregándole a Babá, se cruza Sepúlveda y fuera el balón impulsado por Babá. Bien marcado por Sepúlveda, que no tragó la pinta que le hacía Babá. Verdaderamente es un primor esta cancha del Sausalito en Viña del Mar. Una ciudad preciosa del centro de la República de Chile. En la región costera, ciudad gemela de Valparaíso, principal puerto del país. Sósimo queriendo hacer jugadas sobre Héctor Hernández sin conseguirlo. El balón sale del terreno, ya lo tiene Reyes listo para jugarlo. No se pierde tiempo, no se hacen tácticas dilatorias, no se echa mano de recursos que no tengan la más absoluta caballerosidad. Del Muro cortando el viaje de Zagallo en flor. Y le ha pasado la pelota a Reyes. Héctor. Jugada al centro, el árbitro marca y el abanderado también considera que ha sido saque de México. Falta 1 minuto, pues, para que termine el partido en su primera mitad. Vamos a darles a ustedes, al terminar los marcadores, hasta estos momentos, para que tengan una historia de lo que va ocurriendo en el Campeonato del Mundo. Ustedes han visto, y ahora es Antonio Jasso el que pone la pelota en circulación. Antonio Jasso, sobre Del Águila, a Nájera, a Reyes, y se precipitó Reyes. Se oye un de desaliento, y cuidado que el Rey va con la pelota. Ha disparado y el balón se va. Edson Arantes do Nascimento, cada vez que lo prende, es un abrirse los ojos en un deseo grande de captar en toda su majestuosidad la extraordinaria calidad de este gran jugador. Es Nájera bajando la pelota con maestría. Y Héctor Hernández tratando de perseguirla en tanto que Sósimo habilita a Gilmar y no ha pasado nada. Está por terminar, decíamos. Los árbitros se hacen señales en materia de tiempo. Funcionan extraordinariamente bien estos árbitros. Tienen un teamwork, una calidad, un acoplamiento, un entendimiento mutuos incomparable. Fuera del campo el balón, Garrincha reclama y ya ahora tiene el balón Rey. Se oyen gritos de Carvajal diciendo despacio, seguramente son órdenes que les han dado, de no precipitar la jugada inútilmente. Ahí está Garrincha, momentos últimos del primer tiempo. Consulta el árbitro, tiene sus relojes, los cronometra uno con otro, los chequea, mira al abanderado, el abanderado le dice que sí, pero el silbato no suena. Y ahí está Didi, otro maestro. Hay un triunvirato como en las épocas grandes de la Roma clásica. 3 reyes al frente de Brasil. Didi, Garrincha, Pelé. Y como en el caso de los 3 mosqueteros, se incorpora en calidad de D'Artagnan, Cito. Los 4 haces de esta extraordinaria baraja
terminado el primer tiempo, amigos nuestros, con un marcador de 0-0. Bueno, pues ahí están esos primeros 45 minutos en los que la selección mexicana mantuvo al equipo de Brasil, campeón del mundo de 58, sin poder conseguir una anotación. Un equipo al que se le ve personalidad, el de México. Desde luego se acepta y se ve claramente que Brasil es superior al equipo mexicano y que sería tal vez cuestión de tiempo. Estaba de campeón del mundo reciente en el Mundial de Suecia, el anterior. Aquí está la primera llegada que tuvo el equipo mexicano, en la que realmente falla Héctor Hernández, y tuvo otra también, el eje del ataque de Chivas en aquella época. Pero dentro de ese dominio realmente del equipo de Brasil, el equipo mexicano mostraba personalidad, entiéndase, carácter, no estaba con temor ni jugando atrás permanentemente. Y sobre todo luciendo en su cuadro bajo, en ese cuadro bajo donde los relevos que siempre son importantes, con este hombre que le da confianza a su gente, Antonio Tlatota Carvajal, con mucha seguridad, buscando siempre quedarse con el esférico, pero la defensiva del equipo mexicano funcionó bien, con Jesús del Muro por el lado derecho, que contuvo a Zagallo, con Cárdenas, con Sepúlveda por el centro, Jamacón, Villegas, sufriendo ahí con Garrincha, y esa oportunidad que mencionabas, Lalo, en la que volvió a fallar Héctor Hernández. Realmente fue muy clara la llegada, el desborde de Alfredo del Águila, que fue muy complicado para el equipo de Brasil. Y llama la atención que el equipo brasileño descargaba demasiado su trabajo por el lado derecho, lógicamente en relación a Garrincha. Took it all. Now I am hearing everything that you're saying. Blah, 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 blah. Blah, 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 you see my fame. Blah, 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 blah. Blah, 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 against my name. Amigos, estamos nuevamente tratando de llevar a ustedes ahora lo que ocurra en el segundo tiempo de este partido, cuya primera fase terminó, como ustedes lo saben perfectamente, 0-0. Pues ahora Brasil, iniciando el juego. Se ve en acción a Nilton Santos y a Babá. Digo a Zagallo, número 21. Zagallo se ocupa la banda izquierda. Va avanzando. Y ahora sí tendremos que cambiar un poquito nuestra ubicación, ya que las cámaras de Telesistema Mexicano están interpuestas entre la acción y nosotros. Un remate extraordinario de Pelé y una magnífica salida de Carvajal, quien ahora entrega a Del Águila. Perdió la pelota del Águila ante los pies de Nilton Santos. Nilton con gran aplomo hace la jugada, pero fuertecito, y ahí está la jugada. Servicio filtrado buscando a Reyes, a Héctor Hernández, Sosi interceptado, entregándole a Mauro. Y avanzando el equipo mexicano, es Caso quien trae la pelota, le pasó a Reyes por Sadín, y Mauro despeja, recoge Alfredo del Águila. Buscando caminos, un disparo fuerte, fuera del campo. Fuera del campo, y el marcador continúa 0-0. Ahora sí el equipo México, tratando de ubicarse, de hacer sus coberturas, de interceptar los avances. Guillermo Sepúlveda, con serenidad, se queda con la pelota, no la entrega de cualquier manera, sino la pasa a un compañero.
Hacia Jasso. Escape, engaña bien a Didi. Controla la pelota con aplomo Jasso. De Alfredo del Águila. De Reyes. Y se oyen los maracas de la porra brasileña. Que han entregado a Héctor. Tratando de escaparse Héctor. Tiro de esquina. Por cierto que es el primero que México lanza sobre Brasil. Y tenía que ser justamente a los 3 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver. Alfredo del Águila. Lanzándolo bajo y del muro disparando. ¡Ay! Decíamos a ustedes que por poco cae el tiro, pero le han interceptado bien. Pelé dando un servicio con efecto, buscando a Cito, que ya se escapaba peligrosamente, haciendo alarde de sus recursos, su versatilidad, ya que lo mismo juega de medio que de delantero. Escapa a Salvador Reyes. Reyes entrega a Héctor. Sósimo marcando. La pelota muy desviada hacia afuera de la cancha. 3 minutos de la segunda parte. Marcador. Brasil 0, México 0. Forjándose un avance brasileño que conduce Pelé, va a disparar y la detuvo a Carvajal. Vaya tiro y vaya colocación del gran veterano. En estos momentos Carvajal debería tener una gorra, ya que juega contra el sol. Es una de las cosas que favorece al equipo brasileño. Ustedes pueden observar cómo las sombras van en dirección justamente de la meta de México. Cárdenas despejando hacia afuera. Juega México contra el sol. Una ventaja que no tuvo el equipo mexicano en la primera parte, ya que las sombras no eran tan tendidas y el sol no estaba tan directamente sobre los ojos de Gilman. Alma Santos. A tiro lejos. Babá la persigue. Babá, un jugador brasileño, transformado también por la sobriedad, por la sequedad, por el positivismo del fútbol europeo, donde actuó durante un par de años, justamente en el Atlético madrileño. Garrincha jugando. Pelé intentaba una de sus jugadas y ahora va a disparar Didi. Cortó el propio Babá. Le ha golpeado a Babá la pelota fuerte y el contraataque mexicano conducido por Reyes, que no cede el balón para no colocar a su compañero Héctor Hernández en fuera de lugar. Hacia Alfredo del Águila. Disparo de del Águila, el balón hacia afuera. Debemos anotar el talento de Salvador Reyes, que se negó a entregar el balón a Héctor Hernández porque estaba en fuera de lugar. Avanzando, el equipo México tiene la pelota. Villegas. Sobre Nájera, sobre Villegas y a Didi. México, 3, 5, 8 hombres a la defensiva en este instante, tratando de neutralizar el ataque de Brasil, que va también con otros tantos. Ahora del Águila se incorpora al ataque, desarma a Nilton, y cuando iniciaba una contraofensiva del Águila, fracasó al intentar el pase que dio más. Cito jugando en el círculo central. Círculo de los grandes jugadores. Didi entregando ahora a Halman. Didi y Cito yéndose a fondo, buscando a toda costa un gol, porque ya empieza a sentirse preocupado. Pelé buscando la jugada sobre Cito. Se va cortado bien. Guillermo Sepúlveda. Le dan a Raúl Cárdenas, a Héctor Hernández. Y avanza Héctor. Habíamos mencionado antes de tiempo que le daban la bola a Héctor, y es que Salvador perdió un poco el tiempo, Salvador Reyes. Y es ahora Didi, número 8. Servicio a fondo que corta Pedro Nájera y Raúl Cárdenas ratifica. Díaz titubeante ante Alma Santos, que ahora se incorpora. Todos los jugadores del Brasil al ataque buscando un tanto. Es Zagallo. Nájera detiene la pelota, suavemente la controla. Juegan con serenidad los muchachos de México. Entregan a Reyes, ahora Jasso.
Jasso buscando rumbos. Y del Águila buscando también por dónde penetrar. No se puede, entonces retrocede, cede a Reyes y este abre juego sobre Jasso. Jasso engañando. Falta de velocidad en el engaño, en el regate. Y Palma Santos y ha tomado el balón. Sósimo ha tomado el balón echándolo hacia afuera. El Águila tratando de penetrar sin conseguirlo. Babá a Pelé y Nájera casi choca con Pelé, que entró fuerte, recio. El árbitro Diens lo permite. Asito, que se incorpora al ataque, dispara a la desesperada. Y ahora sí, amigos, y ahí está Pedro Nájera quejándose con el árbitro, mostrándole el producto de la entrada de Pelé, que le quedó, cuya huella le quedó justamente en la media y en la pierna, correspondiente a lo que en México se llama espinilla y en todas partes del mundo. Cede a Pelé, Sito se incorpora y Nájera habilita al guardameta Carvajal. Ahora Carvajal haciendo su despeje largo sobre del Águila. Y ahí está Sósimo cabeceando y después con la rodilla ha dado un golpe. Hay jugadores que tienen muchos recursos. Salvador Reyes luchando. Adel Muro. El Águila que engañó bien a Sito. Falta de Sito. Se va a repetir el tiro. La pelota debe ser colocada en el sitio reglamentario. Ajá, bueno, una interpretación del árbitro dice que el hombro también forma parte de la mano y que por lo tanto el castigo es contra México. Son observaciones que deberemos hacer en el curso de este campeonato. A veces los jugadores, aún los virtuosos del balón, no pueden controlar la pelota, lo que le ha ocurrido ahora a Garrincha. ¿Quién va a hacer el saque de banda? Pelé sintió la presencia de dos adversarios y dejó pasar la pelota. Ahora el equipo mexicano ha fallado su servicio y Pelé se dispone a hacer una de sus clásicas jugadas. Pero la nube verde le ha quitado el balón y ahora, sin embargo, Pelé aprovecha un titubeo a un balón extraordinario y cae el primer gol en un titubeo mexicano. Cae el primer gol rematado por Zagallo, cabeceando, y cuando intervenía Raúl Cárdenas trataba de sacar la pelota sin conseguir. A la cabeza de Zagallo, cruzó el remate, tocó la pelota y cayó el primer gol, anotado por Zagallo a los 11 minutos de la segunda parte. Marcador 1-0 a favor de Brasil. Escapada de Garrincha a toda la velocidad. Guillermo Sepúlveda le espera. Es el último hombre entre él y Garrincha. La bola se ha ido hacia afuera. El abanderado señala saque de banda. Saque de meta. Saque de meta. Se le había escapado Garrincha con una velocidad extraordinaria. Hizo su clásica jugada. Y el equipo mexicano, a la voz de Carvajal, recibe órdenes de seguir jugando con serenidad. Héctor Hernández buscando escaparse. Solo entre 4 adversarios. Consigue habilitar a Reyes. Reyes, Alfredo del Águila, se va internando Alfredo, centro. Buena jugada de Mauro, cabeceando incomparablemente bien. Un balón sobre Didi. Didi a Zagallo. Zagallo a Pelé, Cárdenas y nuevamente Pelé intercepta a Jasso, pero ahora Jasso ha quitado el balón y le entrega a Díaz. El equipo mexicano avanzando. No cabe duda que al equipo mexicano nadie le dio órdenes de salir a defender. Salen a jugar su mejor fútbol en la forma que pueden jugarlo. Cuando deben atacar, atacan, y cuando tienen que defender, defienden. Y nuevamente Garrincha se escapa. Y Villegas se corta. Garrincha ha recibido órdenes de jugar retrasado.
en tanto que Villegas sigue hacia atrás, por lo cual Garrincha tiene normalmente mucho terreno para jugar. Falta en el saque de Alma Santos. Poniendo la pelota en circulación, México, sobre Héctor Hernández. Ahora es Didi. Del Muro, que también es señor de la cancha, avanza, se va. Y vean ustedes cómo no están controlados a la defensiva, sin un defensa se lanza al ataque. Tratando México de hacer su mejor fútbol sobre del Águila ahora. El Águila centró y Gilmar. ¡Ay! Falló Díaz. Gilmar se fue lejos de la pelota y Díaz no pudo acertar el remate. Así son las cosas. Hasta estos momentos el curso del partido se ha definido por la base de errores explicables además, pero errores individuales. 3 o 4 ocasiones que México ha tenido para hacer gol, un error individual lo ha impedido y el gol de Brasil cayó, además de por la maestría de Zagallo y especialmente de Pelé, por un error de México. Y avanzaba, va. No fuera, la desesperada, y el balón se fue fuera de la cancha. El marcador a los 15 minutos, 1-0 a favor de Brasil. Avanzando México por conducto de Alfredo del Águila, quien habilita muy bien a Héctor Hernández. Se quita hombres de encima. Héctor, ahora Zagallo le marca, le han entregado a Salvador. Salvador jugando también la pisa y trata de quitar a Zagallo haciéndole la pared. Aplicación estricta de la ley de la ventaja que no marca bien estas manos y con buen sentido, ya que Brasil avanza. Lleva la pelota a Cito y a Garrincha, que sigue jugando de atrás, tratando de hacer sus escapadas sensacionales. Le dio a Pelé, y Pelé buscando una de las cosas que uno no se explica qué va a hacer, pero las hace. Ha entregado a Didi. Didi a Babá. Disparo de Babá a las manos de Carvajal. Amigos, no van a ser muchos los equipos, y permítaseme esta profecía, que en el campeonato del mundo logren llegar a los 15 minutos 16 de la segunda parte, con un solo gol de diferencia con Brasil. Pelé a Zagallo y corre Pelé a recoger la pelota, pero intercepta el centro del muro. Y es un córner más, un tiro de esquina más que logra Brasil, que con este lleva 5 sobre la meta de Carvajal. Zagallo, dando la pelota bien, el remate de Pelé, tirándose en el aire como un resorte tenso, pero no puede acertar el cabezazo y la bola sale muy levantada. Bueno, amigos, pues hay que tomar en consideración que el equipo mexicano está jugando bajo la tensión natural de quien se enfrenta a 11 verdaderos fenómenos. Algunos de ellos fenómenos entre los fenómenos. No hace falta decir nombres, usted los está pronunciando por nosotros ya. Nélson Santos, entregando a Mauro. Siempre tienen el recurso a la mano. Y ahora han desahogado con este cambio de juego la situación que era comprometida para ese jugador. Ha interceptado bien Villegas, quien ya bajó a marcar a Garrincha más de cerca. Falta de Cito. Bote neutral, sí, tiro indirecto, señala el árbitro. Y se ha quedado México con la pelota. Tazo peleando. Chocó con Cito. Por este son 8 los fouls que México comete contra Brasil. 5 los que Brasil ha cometido contra México. Alma Santos ha recogido el balón. El equipo mexicano jugando contra el sol y contra otro sol. El sol que más relució en Suecia. Brasil. Cambio de juego. Y Del Muro no intercepta la jugada, cosa que también sucede con Zagallo. Falta de Del Muro. Falta de Del Muro, cuya falta va a ejecutar el equipo.
Este grito que ustedes escuchan es porque en este momento llega al estadio la noticia de que ha caído el segundo gol de Chile contra Suiza. Viendo la pelota en circulación, un despeje fallido de Villegas, y ahora se tiene que barrer, se queda con la pelota, pelean recio. El árbitro marca un bote neutral, tiro indirecto contra México por retención de pelota de Jamaicón Villegas. Usted puede ver al árbitro con la mano levantada, lo cual indica tiro indirecto contra la meta de Carvajal. Una situación muy peligrosa porque estos maestros del fútbol saben hacer muchas cosas. Tiro indirecto por retención de balón. Sigue la pelea y a media cancha. Y ahora es falta de Brasil. Y la tensión desaparece. La nube de jugadores se desvanece. Se dan mutuas explicaciones Babá y Cárdenas. Y el partido continúa. Viene avanzando Del Muro, que ha cometido un error y tiene que hacer una falta para evitar que se le escape Zagallo. Es amonestado por el árbitro. La próxima lo expulso, dice el árbitro. Ah, si así nos arbitraran siempre, qué belleza tendría el fútbol. Ha puesto la pelota Garrincha en los pies de Villegas, un poquito a la desesperada, tira el balón. Equipo de México descomponiéndose un poquito en estos momentos. Marcador, Brasil 1, México 0 a los 20 minutos de la segunda parte. Pelé buscando la jugada, buscando el hueco, interceptó México y recoge ahora Nilton Santos. Tiró Nilton, como llamamos en los términos futbolísticos, de chanfle, es decir, con cierto efecto, pegándole con la cara externa del pie. Tiro de esquina, y es el sexto que lanza Brasil contra México. Viendo la pelota en circulación, Zagallo. Alta Pelé, despeja México tomando la pelota Jasso. Titubeo de Jasso y a ver si no nos cuesta algo esto. Sigue Garrincha haciendo sus jugadas y aprovechando un parpadeo, Villegas lanza al tiro de esquina. Pero el equipo mexicano está un poquito destemplado en estos momentos. O la centrada y Pelé la mata para disparar. Le salió Jasso quitándole la pelota. Muy bien, por cierto. Y ahora la tira mal, por cierto, hacia el campo. Reyes esperaba el balón. Zagallo se queda con la pelota. Pelé la pide. Las quiere todas el Rey Pelé. Despeje de México por conducto de Sepúlveda. Juegan con Babá. Intercepta Raúl Cárdenas. Entrega a Del Muro. Del Muro hacia adelante y Jalma Santos le pega. Cárdenas salta a cabecear. Falla. Y Pelé se cruza, pero está en fuera de lugar, señalado por el abanderado. Va a poner la pelota el árbitro en el sitio y dice váyanse. Así, cortando por lo sano, tajante, definitivo, enérgico, autoritario, no hay discusiones en una cancha de fútbol. Este arbitraje hasta estos momentos puede ser considerado como un modelo. Nuevamente, los gritos aquí en el estadio indican que el equipo de Chile ha conseguido el tercer partido, el tercer gol contra Suiza. Están felices los amigos y hermanos chilenos. Mientras una falta en el campo, usted ve ahí a Héctor Hernández colocando la pelota en el sitio donde Brasil ejecutará un castigo. A poner la bola en circulación Mauro. El saque Mauro. Y ahora Nájera interceptando. Pelé haciendo jugadas y ahora lo han frenado a Pelé en una entrada violenta de Raúl Cárdenas. Amigos, decíamos a ustedes que el equipo mexicano está ligeramente desentonado y este desentone va acentuándose a medida que el partido continúa. Ya no tienen el mismo aplomo, la misma precisión, la misma seguridad en sus jugadas. Producto probablemente de la fuerte resistencia que han tenido que hacer. Un buen disparo de Pelé. Y anote usted una buena atrapada de Carvajal. Dándola en corto y con cierta
audacia a los muchachos mexicanos. Seguramente tienen instrucciones de no comprometer la pelota innecesariamente y entonces en ocasiones la mantienen. Disparo de Zagallo hacia afuera de la cancha. Marcador, 25 minutos de la segunda parte. Brasil 1, México 0. Y llega sobre Del Águila y cabeceó Nilton Santos hacia afuera. Va a hacer el saque el equipo mexicano. Falta de Nilton, el árbitro castiga, se ejecuta inmediatamente. Reyes buscando la jugada sobre Alfredo Del Águila, pinta Del Águila, Sósimo le marca y hace el servicio muy preciso, muy exacto a los pies de Zagallo. Cambio de juego sobre Cito, y ahí va Cito, número 4 en la espalda, te lo identifica. Se incorpora Halma Santos, enseguida con ese retraso el equipo brasileño se organiza. No hacen sus avances salpicados, desordenados, deshojados, sino compactos, firmes, con solidez. A Aso se le escapó la pelota y Halma Santos la intercepta. A Pelé, cuidado. Vea usted a Pelé jugar. Y la pelota salió del campo hacia el tiro de esquina. Ahora el tiro de esquina es directamente hacia Halma Santos, lateral. Bombea la pelota y Pelé intenta el remate. La pelota se extiende hasta Zagallo, centró Zagallo y Sepúlveda cabecea. Ahora despejó Del Águila. Una falla de Didi permite a Héctor intentar fortuna, pero completamente solo. Son 5 los hombres que le marcan. Usted ve en la pantalla 1, a 2, y ahora ya se incorporó Del Águila. Lea fuerte Del Águila. Balón sale del campo. Falta de Sósimo. El árbitro marca falta contra Brasil. Ejecuta el castigo. Jasso, esperando el centro, un medio centro, toma el balón Jasso. Falta de Jasso a pesar del disparo que Gilmar atrapa oportunamente. Jasso bloqueó con los brazos a un adversario, el árbitro marca la falta, continuó la jugada, se dio, vino el disparo y ahora es Halma Santos el que avanza. Halma Santos sobre Cito y que le devuelve. Cruza Pedro Nájera, que ha fallado un poquito, está un poquitín bajo de condición en este momento. Y Cito buscando la jugada sobre Halma. Halma entregándole a Pelé. El Brujo haciendo jugada, pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare y el disparo fabuloso de este señor Pelé. Lo tuvieron controlado 4 ocasiones y verdaderamente entró como una locomotora y clavó el gol para que a los 29 minutos sea el segundo gol de Brasil. Reanuda el partido y usted está viendo a Zagallo, extremo izquierdo. Del Muro le ha interceptado y todavía saboreamos, como una demostración brillante de calidad, de entusiasmo, de dinamismo, esa entrada en tromba de Pelé. Lo tuvieron controlado, pero entró con tal fortaleza, con tal resedumbre, que sucumbió la meta mexicana con el disparo raso, fuerte y colocado de Pelé. El maestro de maestros. Salvador Reyes avanzando sobre Alfredo Del Águila. Alfredo Del Águila lleva la pelota, buscando la jugada sobre Jasso. Cambio de juego que intercepta Brasil. Recoge Reyes y por Héctor y por quedarse discutiendo la estaba perdiendo. Tanto que Jasso va metiéndose, buscando penetración y fuera de lugar. Marcado por el mismo abanderado, amigos, que había señalado en contra de México 2 saques de banda que el árbitro concedió correctamente. No comentamos, simplemente acotamos. Gilmar haciendo su despeje. La pelota reciente sale del área y sigue en juego. Halma Santos, 31 minutos de la segunda parte.
Ha puesto el balón en circulación. Brasil y Zagallo recoge la pelota. Autor del primer gol. Avanzando Zagallo. Busca a Pelé. Raúl Cárdenas le marcaba y ahora han entregado a Didi, que se incorpora al ataque. Ahí va Didi. Pase a Cito. Empiezan los Diablos Mayor a orquestar. Garrincha escapándose a Villegas. Bola al centro. El remate de Pelé hacia afuera, pero ya empieza, decíamos a ustedes, a orquestar el equipo brasileño. ¿Es coincidente esto con la observación que le habíamos hecho de que el equipo mexicano estaba perdiendo tono? ¿Es la mejoría de Brasil resultado de esa pérdida de tono del equipo nacional? ¿O a la inversa? El equipo nacional ha empezado a perder tono en la medida que Brasil afina. Esto es algo en lo que nadie se va a poner de acuerdo y no pretendemos tampoco dictar la solución a este dilema. Está Sósimo jugando y Zagallo recibiendo el pase que Sósimo le hace. Avanza Zagallo. Del Muro se cae y no ha llegado a la jugada. Muy bien salió Sepúlveda con mucho aplomo. Vamos confrontando los progresos del fútbol mexicano, que no está jugando a tontas y a locas, sino haciendo su juego dentro de su propia categoría y frente a verdaderos maestros que son juglares. ¿Ha visto usted qué manera ha de fintar, qué manera de esquivar a un contrario, engañarlo con un simple movimiento de cintura? Y ahí está Baba entregándole la pelota a Cito, quien la habilita a Garrincha. Díaz ha intervenido en acción, ha quitado el balón de Garrincha. Se llevan 32 minutos de la segunda parte. El marcador 2-0 a favor de Brasil. Goles de Zagallo a los 11 minutos y de Pelé a los 29. Primero, remate de cabeza. El segundo, una jugada extraordinaria del maestro de maestros. Ahí está Didi jugando. Zagallo a disparar, lo hace fuerte y por poco Pelé acierta, pero engañó a unos y a otros la pelota. Entró Guillermo Sepúlveda a despejar, no tocó la pelota y eso engañó a Pelé. Ha tocado la pelota México, le entregan a Raúl Cárdenas. Raúl Cárdenas, Antonio Jasso. Antonio Alfredo del Águila. Alfredo pasándole a Del Muro, que entregó mal la pelota. Cuidado. Y se cruzó Villegas entregando a Carvajal, resolviendo el problema con la intervención, claro, siempre eficaz, de Carvajal. Y amigos nuestros, en los 3 partidos que de Campeonato del Mundo hemos celebrado frente a Brasil, México no ha conseguido hasta estos momentos hacerle un solo gol a Brasil. Ha jugado del Águila bien, pero no hubo compañero que recibiera el envío. Pelé poniendo la bola dibujada directamente sobre Garrincha. Interceptó de Sepúlveda sobre Reyes. Reyes entregándole la pelota a Pedro Nájera. Pedro ya no tiene el fuelle de los primeros momentos, no va y viene. Solamente Alfredo del Águila sigue bregando con esa incansable, con esa increíble condición física. Nájera a Sósimo. Sósimo suave, tranquilo, a los pies de Didi. Le pasan a Garrincha y Garrincha dice, ¿para qué? No corremos, no llegamos a tiempo y son 35 minutos de la segunda parte. Tiene la pelota Villegas, quien habilita el de largo. Fuera de lugar de Pelé. Y a pesar de que Pelé no había oído el silbato, siguió. Carvajal le quitó el balón, pero es peligroso tener esas confianzas con el Diablo Mayor. Paso a cabecear, lo consigue. Mauro marca bien a Héctor. La bola queda en los pies de Jalma y qué bien manera de tomarla y qué manera de jugarla de Garrincha y ahora de Cito. Cito tiene tiempo para quitar la bola y quitarse el golpe y atrasar la pelota a Jalma Santos. Una verdadera exhibición. Pero ¿qué es el fútbol? Ya en una dimensión artística. Zagallo escapándose. Y ahí va Díaz, que ha cortado el avance del equipo brasileño. Decíamos a ustedes que este fútbol del Brasil
alcanza dimensiones de tipo artístico ya. Es el fútbol considerado como una de las bellas artes. Paso avanzando. El Águila la tiene. Buscan los muchachos conductos, caminos, rincones, posibilidades. Y han frenado a Del Águila en una entrada violenta de Sosimo. Va a lanzar el castigo el equipo mexicano a los 35 minutos. El árbitro se niega a que entre a la cancha el masajista. La pelota rebota en las manos de Mauro. El árbitro dice no son intencionales y no lo señala. No ha permitido, a pesar de que Del Águila está visiblemente golpeado, el árbitro no permitió la entrada del masajista. En este aspecto los árbitros son sumamente severos. Saque sobre Del Águila. La centró y viene el despeje largo, fuerte y directamente a Raúl Cárdenas. Va a poner Raúl Cárdenas la pelota en... ¿dónde? En Jasso directamente. La detuvo bien Jasso. Buscando a Héctor. Trata de deshacerse Héctor de la vigilancia de Mauro y entrega a Alfredo Del Águila. Bola cambiada. Salvador Reyes se apodera del balón. Quiere engañar la vigilancia. Le cito que con la mano empuja. Tiro indirecto. No olvidar, el árbitro tiene la mano en alto y significa eso. Tiro indirecto. Un tiro. Enérgico el árbitro. Sí, señor. No deja que nadie asuma las funciones que corresponden al árbitro. A los jugadores de Brasil los pone a la distancia reglamentaria. No permite nada. Viene el tiro. Disparo. Y Alfredo la recoge. Se escapa. Corner. Es lo más que hemos podido lograr. Podemos afirmar que en el aspecto defensivo estamos al cabo de la calle. Completos, cubiertos. Aspecto de ataque, nos falta todavía afinar la puntería. Y las guerras, amigos, se ganan atacando. Cambio de juego. Público chileno dice ahora. Y Gilmar nos quita, esa es la palabra. Un gol. Por algo es el guardameta del equipo campeón del mundo. Cabezazo que a punto estuvo de batir y que hubiera dado a México el primer gol que consigue México contra Brasil en campeonatos del mundo. Ya en torneos de otro tipo, como el Panamericano, ya se le hizo goles, precisamente por Alfredo Del Águila, que ahora persigue a Pelé. Alma Santos entregándole a Cito. Número 4, usted sabe, volante de apoyo, como lo es Didi también. Ha puesto la bola en los pies de Didi. Didi buscando un hueco. Abre juego hacia Zagallo. Remate y ahora tuvimos suerte porque el remate de Babá resultó alto. Tenemos 8 tiros del Brasil en esta segunda parte por 3 tiros de México. Poniendo la pelota en circulación Villegas. Jugamos contra el sol, no se les olvide. El largo, salta Sosimo a cabecear y Mauro entrega la bola bien directamente a Nilton Santos. Nilton tocando la pelota le ha pasado a Zagallo. Y es Zagallo quien habilita a Pelé. La extraordinaria maestría de Pelé titubea hoy y sin embargo, como un novato, como un principiante, va en pos de la pelota para recuperarla. Y se encuentra con que también a él le hacen jugadas. Sin embargo, consiguió eliminar el lance. Además de una extraordinaria calidad, un sentido profesional íntegro tiene Pelé. Ha tomado la bola Garrincha. El espectáculo en acción. Didi pinta y tira buscando un ángulo a la pelota muy desviada, sale fuera de la cancha. Y faltan 5 minutos para que el partido termine. Esta vez, amigos, el marcador es Brasil 2, México 0. Goles de Zagallo y de Pelé. Ahora Zagallo va avanzando, es el autor del primer gol de Brasil. Le entrega a Babá. Bola buscando a Pelé, que hace una jugada extraordinaria. Jugada violenta, dura, pero no marcada porque no te había falta alguna que señalar.
Jasso recogiendo el balón, esquivando a Didi, pasándole Alfredo del Águila. Se lo ven en sus cámaras en acción. Jasso corre a marcar. Cambio de juego sobre Pedro Nájera. Ahora don Pedro avanza. Entrega el servicio hacia Díaz, que trata de sacudirse la vigilancia, siempre compacta, cercana, certera, dura, de Jalma Santos. Un cambio de juego espléndido de Pedro Nájera y Salvador Reyes buscando un ángulo de tiro. Cambio de juego al extremo izquierdo ocupado por Jasso. La bola que Gilmar recoge tranquilamente. Realmente el equipo mexicano, amigos, merece o merecía ya a estas alturas tener por lo menos un tanto. A pesar de que, claro, la superioridad brasileña ha sido evidente. Ahí va Babá, un tanto alocadamente y persiguiendo la pelota. No es Babá el que nos preocupa, sino Pelé. Bola pegado en la espalda de Cárdenas. Después viene a los pies de Nájera, que inicia una cortada perseguido por Babá. Nájera se queda con el balón. Ahora lo ha perdido. Pero lo recupera Raúl Cárdenas. Sepúlveda se ha salido fuera y se queda discutiendo, cosa mal hecha. En tanto que Pelé inicia una de sus clásicas jugadas. Filtrándose, pero no lo han dejado tirar. A Didi tampoco le marcan. Un cambio de juego a Zagallo. Encuentran siempre el hueco, el disparo. Y Carvajal. La ovación para Carvajal. Verdaderamente nos ha superado Brasil fundamentalmente debido a un motivo, a una razón: la incomparable calidad de sus hombres. Viene avanzando Salvador Reyes. Zagallo a marcar. Acaba de cometer algo Salvador Reyes que no debería haber hecho porque le puede costar la expulsión. Un centro y Jasso intenta lo imposible y solamente puede tocar con la cabeza el balón. Jalma Santos avanzando. Salvador Reyes le dio una patada sin balón a Zagallo y eso puede ser penado por la expulsión. No lo vio el árbitro afortunadamente, pero es peligroso hacerlo. Nilton Santos en plan ya de conservar la victoria sin entregarse demasiado porque tiene sus próximos juegos contra España y contra Checoslovaquia. No olvidar que Brasil y España se han medido 2 ocasiones ganando. Una España por 3-1 en Italia y otra Brasil por 6-1 en Maracaná. Y se van a enfrentar también contra Checoslovaquia, con el cual han jugado 2 partidos, de los cuales uno ha ganado Brasil y otro ha empatado Checoslovaquia. Se va Nilton Santos sobre Zagallo. Equipo brasileño congelando la pelota y buscando si hay posibilidades de hacer el tanto. Falta ya 1 minuto para terminar el partido. Como balance de este partido que haremos al terminar esta transmisión, sí podemos anticipar que nuestro equipo no ha dejado en ningún momento la impresión de ser un equipo de principiantes, sino de saber jugar al fútbol y de estar sucumbiendo solo frente a hombres que probablemente hagan sucumbir a otros equipos más caracterizados internacionalmente. Mauro cortando. Y nuevamente Mauro se queda, entrega a Zagallo. Zagallo pasándole a Cito, Cito a Pelé, y Pelé en el espectáculo, en el show brillante que es el fútbol en los pies de este brujo del fútbol. Brasil obligado ahora a jugar lateralmente, en tanto que Garrincha penetra y el disparo de Didi es muy peligroso. Garrincha penetraba buscando el pase de Didi para intentar el remate. Pone la bola en circulación México, se le escapó a Díaz, que ha tenido una actuación discreta, muy discreta, el Peque Díaz en el extremo. Esperamos que pueda en futuros partidos brillar más. Cito se ha quedado con la pelota, le ha entregado a Didi. Didi a Pelé y Pelé engañó, y volvió a engañar, pero Guillermo Sepúlveda le quita el balón. Le entrega del Águila a Reyes. Uno de los últimos avances que México podrá organizar porque el tiempo está expirando. Héctor Hernández avanzando. Peque Díaz y Reyes la piden. Se fue la pelota de Héctor Hernández, que no está todavía en condiciones exactas. Son en estos momentos 45 minutos con 30 segundos del segundo tiempo. Marcador: Brasil 2, México 0.
Último avance de Brasil, ya que el árbitro consulta su reloj. Mauro tira la pelota deliberadamente hacia afuera. Brasil ha cumplido con esto su jornada, ha ganado su primer partido. En el momento que el partido termina y el público despide a unos y a otros con palmas tibias simplemente. Se esperaba la victoria de Brasil. Blah, 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 you see my fame, blah, 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 blah,